Nos sabe mal a todos que se haya ido tan pronto George Michael. Tenía 53 años y encima, para más inri, se nos va el día de Navidad, el 25 de diciembre, como si esto fuera un macabro ritual. Y si la fecha fuese poco maldita, aún lo es más que el compositor y músico del pop, un ídolo profesional y personal por su generosidad con amigos, familiares y hasta desconocidos, hubiera compuesto en 1984 un villancico titulado Last Christmas, la última Navidad, un espantoso augurio premonitorio de su muerte. Resulta tan triste, pero tan inevitable, asistir, como tantas otras veces ocurre cuando nos deja un famoso cantante, a la espectacular subida de ventas en este caso, de Last Christmas, pero también de toda su producción. Y aquí hay que decir que el cantante, como todos sabemos, no tenía hijos biológicos, pero sin embargo, su inmensa fortuna, valorada en más de 100 millones de libras, y bastantes inmuebles, tanto en Londres como en Estados Unidos, como en Australia, lo que hace disparar las apuestas sobre su herencia entre los ahijados del cantante, familiares directos como sus sobrinos y algún que otro colaborador de los tiempos de Wham. Y aunque en la lista también figuran los hijos de Geri Halliwell, su gran amiga, parece ser que las hermanas son quienes se reparten la mayor parte de la herencia. Muchas experiencias vitales recorrió este ídolo del pop de origen griego y fue ídolo a ambos lados del Atlántico. Ganó premios, se mantuvo en listas de éxito durante décadas, pero sin embargo fueron los primeros años del siglo XXI, la primera década sobre todo, los años de mayor tribulación en la vida personal y también profesional de este cantante. Se dice que era un triunfador atormentado. Su exitosa carrera musical había serpenteado desde el pop juvenil, afterpunk, hasta una música pop de mucho más amplio espectro. De hecho, triunfó con Faith con 6 de sus temas, pero cambió varias veces de discográfica por diferentes motivos, algo que sucedió de la mano de cambios evidentes, no tanto ya en su estilo de música, que siguió siendo provocativo, sino también por su imagen. Se presentó como un maduro provocador que levantaba pasiones en el mundo gay, causa que, por otra parte, siempre defendió, pero no de manera lobista, sino más bien George Michael era un pro libertades sexuales sin importar de qué sexo se tratase. Creo que independientemente de los gustos musicales de cada uno, George Michael representa una celebridad crítica. No se dejó manejar por la industria. Cuando estuvo en desacuerdo con las discográficas, tuvo contenciosos que incluso perdió, como en el caso de Sony. George Michael fue crítico con muchos aspectos de la vida social del reino de Isabel II. De hecho, colocó querellas a diestro y siniestro, entre ellas a The Sun, el periódico sensacionalista, y también contra la empresa que gestionaba su fortuna cuando se enteró de que invertían en fábricas de armas. Corría el año 1998 cuando George Michael se convirtió en una especie de celebrity tóxica al reconocer su homosexualidad. Y encima fue detenido en unos lavabos de un parque en Beverly Hills, en Los Ángeles. Y bueno, eran otros tiempos, aquello no sentó muy bien en los Estados Unidos y tampoco sentó bien, más bien al contrario, que hiciera una parodia en el tema Outside, donde ponía entre la espada y la pared a la policía de Los Ángeles porque evidenciaba el hecho que a él le ocurrió. Lo relata como una encerrona en la cual, por ser un treintañero famoso
y declarado homosexual, un policía de Los Ángeles se la jugó ofreciéndole sexo y una vez que él aceptó, se lanzó a detenerle. Para entonces Michael aparecía más en las páginas de sucesos que en los propios espacios musicales y generalmente tras accidentes extraños. Por ejemplo, en 2006 y también en 2010 la policía le detuvo porque conducía de forma errática y en ambos casos le encontraron cannabis. Pasó 4 semanas en prisión por el segundo de los casos y sin embargo él reconocía, no sin cierta candidez, que tenía un problema con los porros, ¿no? Sin embargo, no se arrepentía de su atracción por el sexo anónimo. Asombra que, siendo tan imaginativo para la creación musical, pues George Michael careciera de picardía para protegerse en su vida privada. Quizá es pronto para decir si ha habido algo más que un fallo cardíaco durante la madrugada del 24 al 25 de diciembre. Sin embargo, las especulaciones acerca de su reciente pasado con las drogas y el alcohol, ya que había estado en clínicas de rehabilitación, hacen sospechar o bien una ingesta masiva por descuido, o quizá no, quizá haya sido voluntaria. En cualquier caso, descanse en paz George Michael. Monitorio de su muerte. Resulta tan triste pero tan inevitable asistir, como tantas otras veces ocurre cuando nos deja un famoso cantante, a la espectacular subida de ventas en este caso de Last Christmas, pero también de toda su producción. Y aquí hay que decir que el cantante, como todos sabemos, no tenía hijos biológicos, pero sin embargo su inmensa fortuna, valorada en más de 100 millones de libras y bastantes inmuebles tanto en Londres como en Estados Unidos como en Australia, lo que hace disparar las apuestas sobre su herencia entre los ahijados del cantante, familiares directos como sus sobrinos y algún que otro colaborador de los tiempos de Wham. Y aunque en la lista también figuran los hijos de Geri Halliwell, su gran amiga, parece ser que las hermanas son quienes se reparten la mayor parte de la herencia. Muchas experiencias vitales recorrió este ídolo del pop de origen griego y fue ídolo a ambos lados del Atlántico. Ganó premios, se mantuvo en listas de éxito durante décadas, pero sin embargo fueron los primeros años del siglo XXI, la primera década sobre todo, los años de mayor tribulación en la vida personal y también profesional de este cantante. Se dice que era un triunfador atormentado. Su exitosa carrera musical había serpenteado desde el pop juvenil, afterpunk, hasta una música pop de mucho más amplio espectro. De hecho, triunfó con Faith
y tampoco sentó bien, más bien al contrario, que hiciera una parodia en el tema Outside, donde ponía entre la espada y la pared a la policía de Los Ángeles porque evidenciaba el hecho que a él le ocurrió. Lo relata como una encerrona en la cual, por ser un treintañero famoso y declarado homosexual, un policía de Los Ángeles se la jugó ofreciéndole sexo y una vez que él aceptó, se lanzó a detenerle. Para entonces Michael aparecía más en las páginas de sucesos que en los propios espacios musicales y generalmente tras accidentes extraños. Por ejemplo, en 2006 y también en 2010 la policía le detuvo porque conducía de forma errática y en ambos casos le encontraron cannabis. Pasó 4 semanas en prisión por el segundo de los casos y sin embargo él reconocía, no sin cierta candidez, que tenía un problema con los porros, ¿no? Sin embargo, no se arrepentía de su atracción por el sexo anónimo. Asombra que, siendo tan imaginativo para la creación musical, pues George Michael careciera de picardía para protegerse en su vida privada. Quizá es pronto para decir si ha habido algo más que un fallo cardíaco durante la madrugada del 24 al 25 de diciembre. Sin embargo, las especulaciones acerca de su reciente pasado con las drogas y el alcohol, ya que había estado en Nos sabe mal a todos que se haya ido tan pronto George Michael. Tenía 53 años y encima, para más inri, se nos va el día de Navidad, el 25 de diciembre, como si esto fuera un macabro ritual. Y si la fecha fuese poco maldita, aún lo es más que el compositor y músico del pop, un ídolo profesional y personal por su generosidad con amigos, familiares y hasta desconocidos, hubiera compuesto en 1984 un villancico titulado Last Christmas, la última Navidad, un espantoso augurio con 6 de sus temas, pero cambió varias veces de discográfica por diferentes motivos, algo que sucedió de la mano de cambios evidentes, no tanto ya en su estilo de música, que siguió siendo provocativo, sino también por su imagen. Se presentó como un maduro provocador que levantaba pasiones en el mundo gay, causa que, por otra parte, siempre defendió, pero no de manera lobista, sino más bien George Michael era un pro libertades sexuales sin importar de qué sexo se tratase. Creo que independientemente de los gustos musicales de cada uno, George Michael representa una celebridad crítica. No se dejó manejar por la industria. Cuando estuvo en desacuerdo con las discográficas, tuvo contenciosos que incluso perdió, como en el caso de Sony. George Michael fue crítico con muchos aspectos de la vida social del reino de Isabel II. De hecho,
Colocó querellas a diestro y siniestro, entre ellas a The Sun, el periódico sensacionalista, y también contra la empresa que gestionaba su fortuna cuando se enteró de que invertían en fábricas de armas. Corría el año 1998 cuando George Michael se convirtió en una especie de celebrity tóxica al reconocer su homosexualidad. Y encima fue detenido en unos lavabos de un parque en Beverly Hills, en Los Ángeles. Y bueno, eran otros tiempos, aquello no sentó muy bien en los Estados Unidos.